Esto acaba de confirmarse en Venezuela y va a afectar directamente a millones de personas. No es un rumor ni una interpretación política, es una decisión concreta, ya en ejecución, que empieza a tener efectos inmediatos dentro y fuera del país. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, asumió el control indefinido de las ventas de crudo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, redefiniendo de facto quién decide sobre el principal recurso económico de Venezuela y bajo qué condiciones vuelve a fluir el dinero del petróleo. La medida no llega sola ni es improvisada. El pasado 9 de enero, Trump sostuvo una reunión privada con altos ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses, en la que lanzó una exigencia directa: invertir hasta $100.000 millones para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana, devastada por años de mala gestión, sanciones, corrupción y abandono técnico. A cambio, Washington promete algo que las empresas consideran indispensable: control operativo, garantías jurídicas y protección frente a acreedores internacionales. El problema es que Venezuela no es un terreno virgen. Es un país marcado por 2 décadas de expropiaciones, arbitrajes internacionales y contratos rotos. Gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips aún reclaman compensaciones millonarias por activos confiscados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esa memoria pesa, y mucho, en cualquier mesa de negociación. Por eso, aunque Trump presiona públicamente a las petroleras para que arreglen la infraestructura rota y hagan dinero para el país, las compañías responden con cautela. Sin seguridad jurídica, no hay inversión masiva. En el centro del debate está la Ley de Hidrocarburos venezolana, que obliga a que PDVSA mantenga la mayoría accionaria en cualquier proyecto petrolero. En la práctica, esa norma ha sido flexibilizada mediante excepciones, siendo el caso más emblemático el de Chevron, que hoy opera con control efectivo de campos petroleros pese a la letra de la ley. Ese modelo Chevron es el que expertos y negociadores buscan ahora legalizar y extender, mediante una reforma que permita contratos de servicios, esquemas de producción compartida y una reducción sustancial de regalías e impuestos, actualmente entre los más altos del mundo. La apuesta es enorme porque el potencial también lo es. Venezuela posee 303.000 millones de barriles en reservas probadas, el 17% de las reservas mundiales, según cifras de la OPEP, por encima incluso de Arabia Saudita e Irán. Sin embargo, esa riqueza contrasta brutalmente con la realidad productiva. El país apenas produce alrededor de 1 millón de barriles diarios, un tercio de lo que producía en 2015 y menos de lo que bombeaba antes de la llegada de Chávez al poder en 1999, cuando superaba los 3 millones de barriles diarios. La razón no está bajo tierra, sino en la superficie. El crudo venezolano, especialmente el de la faja del Orinoco, es pesado y extrapesado, lo que exige enormes inversiones en dilución, transporte y refinación. Paradójicamente, ese tipo de crudo es ideal para las refinerías del Golfo de México, hoy subutilizadas y diseñadas precisamente para procesarlo. Desde el punto de vista técnico y comercial, el encaje es casi perfecto. Desde el político y jurídico es profundamente frágil. A ese cuadro se suma un obstáculo mayúsculo: la deuda externa. Venezuela arrastra compromisos estimados entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, equivalentes a cerca del 200% de su Producto Interno Bruto. Buena parte de esa deuda corresponde a bonos soberanos, obligaciones de PDVSA, laudos arbitrales y préstamos respaldados con petróleo. China emerge como el principal acreedor, con más de 60.000 millones de dólares prestados desde 2007 y un saldo pendiente que oscila entre 10.000 y 18.000 millones. Rusia, aunque en menor escala, también figura como acreedor estratégico. Durante los años de sanciones, China llegó a absorber hasta 2/3 de las exportaciones venezolanas, comprando crudo con fuertes descuentos. Hoy, sin embargo, el escenario cambia. Un decreto de Trump protege los activos venezolanos frente a embargos desordenados, blindando los flujos controlados por Estados Unidos y aumentando la presión sobre Pekín y Moscú para aceptar una reestructuración.
Analistas coinciden en que China podría optar por reducir exigencias o condonar parte de la deuda, a cambio de estabilidad y continuidad en el suministro, mientras Rusia perdería influencia y acceso a inversiones que ya había comprometido. Mientras tanto, las ventas actuales de crudo están estrictamente vigiladas. El 7 de enero, el secretario de Energía, Wright, confirmó que el control estadounidense sobre las exportaciones venezolanas será indefinido. Hasta ahora se han recibido $300 millones canalizados a través de una cuenta en Qatar, de un total de 500 millones autorizados. Los 200 millones restantes siguen pendientes. Según el gobierno venezolano de transición, esos recursos se destinan a la compra de insumos básicos, al pago de trabajadores y a contener una hiperinflación que, en la práctica, ha dolarizado de facto la economía. El secretario de Estado, Marco Rubio, supervisa directamente ese mecanismo para evitar que los fondos sean capturados por acreedores o desviados. Sin embargo, medios como Político han advertido que la ausencia de auditorías independientes y de un calendario público de uso del dinero abre la puerta a riesgos de corrupción similares a los vistos en otros contextos de reconstrucción, como Irak, donde se perdieron miles de millones de dólares. La gran pregunta que atraviesa todo este proceso es quién se beneficia realmente. En el corto plazo, Estados Unidos aparece como el principal ganador. Sus empresas venderían maquinaria, servicios, medicinas y bienes, mientras sus refinerías del Golfo aseguran suministro estable de crudo pesado. En el largo plazo, Venezuela podría experimentar una recuperación económica desde niveles extremadamente bajos, siempre que la inversión se traduzca en empleo, ingresos fiscales y estabilidad. Pero el riesgo de reproducir oligopolios, corrupción y una redistribución desigual sigue latente. A esto se suma una incertidumbre política clave, la legitimidad institucional. Sin un marco político claro, con un parlamento cuestionado y reformas legales aún en discusión, la seguridad jurídica que exigen los inversionistas sigue siendo frágil. Honrar o no los contratos heredados del chavismo, autorizar pagos pendientes y ordenar una reestructuración creíble de la deuda serán pasos decisivos para que Venezuela vuelva, o no, a los mercados internacionales. Como resume el economista Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, el dilema venezolano no está en el subsuelo, sino en la superficie. La rentabilidad del petróleo existe, pero los riesgos de estabilidad política y jurídica pesan más que cualquier barril. Otros analistas coinciden en que, si el proceso es bien administrado, la recuperación es posible. Si no, el país corre el riesgo de cambiar de administrador sin cambiar de destino. Así, el control del crudo venezolano por parte de Estados Unidos marca un punto de inflexión histórico. No solo redefine la relación entre Caracas y Washington, sino que reconfigura el mapa energético, financiero y geopolítico de la región. Lo que está en juego no es solo quién vende el petróleo, sino quién decide el futuro económico de Venezuela. La respuesta todavía está abierta, y sus consecuencias también.